Buenas tardes, jóvenes. Esta semana continuaremos con la temática de la asignatura de Ciencias Sociales de séptimo grado y el tema que veremos se llama movilidad poblacional. Vamos a diferenciar algunos conceptos o algunos términos que generalmente confundimos y uno de ellos es la emigración. Dice que la emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región. Emigrar entonces significa abandonar o dejar el país en el que vivimos. Por ejemplo, si yo me voy de Honduras a Estados Unidos, entonces me convierto en Honduras en una emigrante. Estoy dejando mi país de origen. El segundo término es inmigración. Inmigración es la entrada de un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Con el mismo ejemplo, como me fui de Honduras, que es mi país de origen, a otro, que sería Estados Unidos, entonces en Estados Unidos yo me convierto en una inmigrante. Estoy entrando a un país que no es el mío, que no es el lugar donde yo nací. Y estos dos términos pues se engloban en uno solo que se llama migración. ¿Y qué es la migración? Pues la migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro que conlleva un cambio ya sea temporal o definitivo en la residencia habitual. Tenemos dos tipos de migraciones, una migración interna o externa y una migración nacional o interna. La migración internacional o externa pues se refiere a aquella que hacemos cuando trascendemos las fronteras de nuestro país, cuando salimos de nuestro país a establecernos a otro, ya sea Estados Unidos, ya sea España, ya sea Brasil, ya sea Canadá, al país que usted prefiera. Entonces, las migraciones internacionales son aquellas en las que nos vamos fuera de nuestro país de origen, y las migraciones nacionales o internas son aquellas que hacemos dentro de nuestro país. Por ejemplo, yo soy del departamento de Santa Bárbara y actualmente resido en el departamento de Cortés. Mi país de origen es Santa Bárbara, pero migré al departamento de Cortés. Entonces ahí estoy practicando la migración interna, es decir, dentro de las fronteras de nuestro país. La diferencia es que esta es fuera de nuestro país y esta es siempre dentro de nuestro país, pero de un lugar de donde no somos originarios. Y ambas pueden ser definitivas o transitorias, pueden ser para siempre o pueden ser por un periodo de tiempo determinado. También tenemos que diferenciar entre lo que son zonas expulsoras y zonas receptoras. Las zonas expulsoras son aquellas de donde la población sale. Por ejemplo, una zona expulsora puede ser Honduras. Si yo me voy de mi país y si muchas personas se van de nuestro país, entonces Honduras se convierte en una zona expulsora. De una manera u otra está expulsando a sus habitantes de su país. Y las zonas receptoras son aquellas zonas que reciben, que a la población de estas zonas, de las zonas expulsoras, les llaman la atención y se van para esas zonas receptoras. ¿Por qué? Porque tiene condiciones que atraen, por ejemplo, fuentes de empleo, por ejemplo, universidades, seguridad, que las zonas expulsoras no les ofrecen. Una zona receptora de la población de nuestro país es Estados Unidos y también España. Ahí tenemos un dibujito, pero aquí lo explicaremos de una mejor manera. Este es un país donde hay paro, hay crisis, hay hambre y a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un país como este, ¿verdad? Todos desearíamos irnos a un país que nos ofrezca mejor calidad de vida, ya sea que lo haga de una manera legal o que lo haga de una manera ilegal. Entonces, este país se va a convertir en una zona expulsora.
nos está expulsando directa o indirectamente a irnos a otro país. Y este país al que decidamos irnos, pues debe ser un país diferente a este, ¿verdad? Que tenga ciertas atracciones como fuentes de empleo, como que no haya crisis, como que no haya paro, como que no haya hambre. Entonces este se va a convertir en un país receptor. Esa es la diferencia entre ambos. También tenemos que ver que hay o existen algunas causas dentro de las principales para la migración. Dentro de las principales causas para la migración están las causas económicas, que básicamente se refiere que cuando hay una crisis, hay desempleo, entonces la población va a buscar un lugar que le ofrezca mayor bienestar, un país o un departamento que le ofrezca mayor bienestar. Entonces él va a migrar o se va a ir a esas zonas. También existen las causas sociales, que se refiere que cuando las personas necesitan diversos servicios que no tienen en el lugar de origen, entonces van a ir a buscarlo a otro país, ya sea un servicio de salud, ya sea universidades o, por ejemplo, seguridad. También están las causas políticas, que es más que todo cuando las personas se encuentran en una situación de conflicto con las autoridades de gobierno, entonces prefieren irse de su país para establecerse en otro. Y por conflictos bélicos, son aquellos países que generalmente están en guerra y la probabilidad de que las personas mueran es más o es mayor, entonces deciden irse a otro país que esté en paz. Estas son las principales causas de la migración: económicas, sociales, políticas y por conflictos bélicos. Existen también algunas consecuencias. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas, tanto para el país de origen como para el país receptor. Y aquí vamos a ver las consecuencias positivas y las consecuencias negativas para el país de origen, es decir, para el país del que nos vamos. ¿Qué consecuencias positivas tiene para Honduras si nos vamos de nuestro país? Bueno, hay un alivio de algunos problemas de sobrepoblación. Si hay zonas muy sobrepobladas y nos vamos de ellas, por ejemplo el departamento de Cortés, y nos vamos de ellas, entonces va a ser un alivio para nuestro país que nos hayamos ido, porque va a resolver o va hasta cierto punto la parte de problemas de sobrepoblación, de mucha población. La número 2, la disminución de la presión demográfica sobre los recursos. Entre más personas hay, más recursos necesitamos. Entonces, al irse personas, los recursos de nuestro país pues van a utilizarse de mejor manera. La número 3, la inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes. Las remesas de dinero pues es el dinero que envían las personas que se fueron a su país de origen. Las personas que están en Estados Unidos generalmente mandan a la semana, al mes, cada 2 meses, y eso es un alivio económico verdaderamente inmenso para nuestro país. Las remesas de dinero. Y la última, la disminución del desempleo. Las personas que más se van de un país o de nuestro país es porque no tienen empleo. Entonces al irse también disminuye este fenómeno social, el desempleo. Ahora, esas son las consecuencias positivas para el lugar de origen. Hoy veremos las consecuencias negativas para el lugar de origen. Número 1, la parte negativa para nuestro país de que su población se vaya: hogares desintegrados. Generalmente no se va toda la familia, por lo tanto la familia en sí queda desintegrada, porque no se sabe con exactitud, y más si se fue ilegal, por cuánto tiempo van a estar separados. Número 2, si esa familia tiene hijos, pues en los hijos generalmente se ve el fenómeno de decaimiento en el rendimiento académico de los hijos, ya sea por llamar la atención, ya sea porque la parte autoritaria de su familia se fue. Y también muchos de ellos, cuando no hay autoridad en su familia, terminan en una mara
y se da la proliferación de maras y pandillas en el país, porque a falta de autoridad o porque esos hijos o esos adolescentes buscan en la mara el amor de la persona que no está en su hogar porque tuvo que irse de nuestro país. La siguiente es el envejecimiento de la población. Dijimos que la población que se va pues es generalmente la población que está en edades laborales, personas jóvenes, entonces las personas que se quedan son personas viejas. Y la última, riesgo de las personas de morir en el trayecto o de sufrir un accidente. Ya sabemos que si lo hace de manera ilegal, el riesgo es bastante grande, sobre todo en los Estados Unidos, en el que usted puede morir en el camino, lo pueden secuestrar, puede ser violado, puede ser raptado, puede ser desaparecido, puede morir de hambre, de sed, o incluso pues puede terminar preso en el intento. También tenemos algunas consecuencias positivas para el lugar de destino, para el lugar al que nos vamos. Y las consecuencias positivas son el aumento de la diversidad cultural. Este país pues o las zonas de atracción generalmente son países que atraen población de diferentes regiones, entonces la diversidad cultural es mayor. La número 2, la mano de obra barata. Se dice que las personas que están sobre todo ilegales en otro país pues se les paga menos que a los que sí están legales o que son originarios de ese país. La número 3, aumento del consumo. Esto implica la parte positiva porque entre usted más consuma pues es un aporte económico para ese país. La número 4, población joven. Ya dijimos que la población que se va de un país generalmente son personas jóvenes y eso es beneficioso para el país de destino porque es población en edad de trabajar y de sacarle provecho. Y la siguiente, las nuevas ideas y técnicas de trabajo que estas personas, por ser de diferente cultura, llevan a ese país de destino. Las consecuencias negativas para el país de destino son el aumento de la necesidad de servicios y el Estado tiene que ver de dónde saca esos servicios como agua, seguridad, salud, para poderle proveer a esa nueva población. Sobrepoblación. Los países que atraen o las zonas de atracción generalmente son países sobrepoblados, es decir, que tienen mucha población y eso es negativo porque requieren más bienes naturales o hacen más uso de la riqueza natural de ese país. La número 3, la diversidad cultural puede crear segregaciones, apareciendo tensiones culturales y étnicas entre los habitantes. Al haber una diversidad cultural, hay algunas culturas que son demasiado diferentes y se puede crear algunas tensiones entre ellos. Esas son básicamente las consecuencias negativas para el lugar de destino. Y aquí, pues para resumir las definiciones que hemos visto hasta hoy, vamos a imaginar que el lugar de origen, o vamos a poner de ejemplo que el lugar de origen es Honduras, que el lugar de destino, el lugar preferido de los hondureños para migrar, Estados Unidos, que este es usted. Pues para entender mejor esto, si usted se va del lugar de origen, usted se convierte en un emigrante. Y si usted entra a otro país que no es su lugar de origen, entonces usted se convierte en inmigrante. Y estas dos definiciones pues se engloban en una sola, que es migración. Ahora bien, ¿por qué nos vamos del lugar de origen? Por los factores de repulsión. ¿Y cuáles son esos factores de repulsión? El desempleo, la violencia, problemas políticos, guerras, entre otros. ¿Y por qué decidimos irnos a un país determinado? Por los factores de atracción. ¿Qué nos atrae de ese país para irnos? Bueno, pues en ese país no hay mucha violencia, en ese país hay más fuentes de empleo, en ese país hay más seguridad, entonces eso nos atrae para irnos a ese país. Ahora bien, si usted lo hace de manera ilegal y entra a este país de manera ilegal, usted puede sufrir un retorno
a su país de origen, lo pueden enviar por la fuerza a su país de origen de nuevo. Entonces eso es lo que se le llama el migrante retornado. Y ahora sí, auxiliándonos de las diapositivas o del video y del texto, entonces comience con las primeras preguntas sobre el tema. Hasta un próximo